Bien, estoy acá con esta plaquita que pertenece a una Acer. La placa es Compal LA-9 11P. Es una linda placa. Es 2017, tampoco es tan antigua. Tiene, tiene gráfica dedicada, tiene la memoria gráfica. Es una linda maquinita que el problema que me está, o sea, el problema por el cual ingresó es que no enciende. Ya viene de otros talleres, ya han estado trabajando en el equipo. Yo un poquito la revisé ya, ¿sí? No, obviamente la he revisado un poquito y he encontrado, y ahí paré, he encontrado que tiene un corto en la línea principal. Pero ya que avanzaba en esto, no lo terminé de identificar el componente, ubiqué medianamente la zona, pero quería ya que estaba documentarlo así. Aquellos que estaban comenzando, que a veces preguntan, esas inquietudes, esas dudas de cómo comenzar a revisar. Estaba viendo ahí que estaban hablando estaban chateando ahí en el canal, no, perdón, en el chat de, del curso, el privado, estaban ahí con algunos inconvenientes, algún alumno de que eh, tenían sobreconsumo en un equipo y le costaba un poco identificar. Bueno, quizás esto aporta un poco más. Si bien hay varios videos dentro del curso de reparaciones, sobre todo, que menciono esto vamos a tratar de hacerlo también didáctico y que sume al contenido, al material que tienen ahí. El equipo no enciende. Entonces, obviamente, lo primero que hice fue probarlo estando cerrado. No tenía ningún consumo. Apenas la fuente de laboratorio subía a 0,2, 0,3 miliamperes y volvía a caer. O sea, apretaba el botón de encendido que lo tiene en el teclado en este caso. Tampoco busqué, que es algo también vamos a estar viendo después. A ver si tengo opción de encenderlo desde aquí, desde la placa. Obviamente no encendía el equipo. Termino de desarmar todo el equipo, toda la placa. Tengan la trabajo, cuando ya desarmo la placa, una vez que la levanto, la saco de la carcasa, hablando de siempre equipos portátiles, no importa si es una notebook, si lo que fuera, el disipador hay que sacarlo, ¿sí? Nos molesta, es incómodo, se puede doblar, se puede maltratar, sobre todo en equipos más actuales que tienen disipadores muy delgaditos. Traten de sacarlo para evitarse dolores de cabeza y además es un servicio que le tenemos que dar. Una vez que si el equipo sale funcionando, yo tengo que cambiarle la pasta. Si no es un trabajo extremadamente laborioso tener que cambiar la pasta térmica. Les recomiendo hacerlo. Si es pasta térmica, si son pad, bueno, voy a ver si los puedo cambiar también, si tengo disponibilidad y si no, estaré haciendo algún tipo de trabajo como para eh, poder reemplazarlo al menos con pasta térmica y bueno, que siga cumpliendo la función. Pero eso lo tenemos que hacer. Tengo todo ya la placa pelada, resta comenzar a analizar. Entonces, ¿qué? Una vez que tenemos todo ya listo en el banco de trabajo, ahora sí, después de haber pegado una inspección visual, a ver si vemos visualmente algo que esté en corto, algo que haya hecho un fogonazo, algo que componentes que hayan tenido un color medio raro, que la placa no esté sulfatada, ¿sí? Todo eso que visualmente, obviamente, primero vamos a estar haciendo, ¿sí? En la zona donde está el controlador embebido, se puede ubicar ahí, la zona donde está el controlador embebido, que los terminales del controlador embebido, que todos los terminales del control embebido estén inmaculados, bien limpitos, que no tengan rastros de haberse contaminado con nada, ni que se hayan mojado, ni que tengan sulfato, nada. Tienen que estar impecables, ¿sí?
porque uno de los motivos que no encienda un equipo puede ser que tengamos algún inconveniente aquí en los terminales. Acá en el caso puntual de este equipo ya no está teniendo consumo inicial prácticamente. Entonces, quizás no venga tanto por el lado de estar revisando o que tenga algún inconveniente en los terminales porque estén sulfatados. De todas maneras, sí hay que pegar una buena inspección visual y que todo esto esté bien. Si también, lo he dicho varias veces, los puertos USB, y acá donde tenemos los puertitos USB, HDMI, bueno, HDMI no tanto, pero si tenemos puertos USB, este puerto USB, ver que de la parte donde se conecta, ¿sí? La parte donde se estaría conectando, esté sano, que no esté quebrado, que no se hayan juntado ahí los terminales y me esté provocando algún corto, que eso también va a hacer que el equipo no enciende y se esté protegiendo. Entonces, visto eso primero, todo se ve bien, ahí comenzamos a ver qué podemos empezar a medir o qué tener en cuenta en la placa. Entonces, si el equipo no enciende y me mostró un consumo que estimo que para lo que es este equipo no sería el correcto, hablando consumo inicial, vamos a alimentar y ver hasta dónde llega el voltaje en los primeros conmutadores. Por suerte en esta placa, por suerte para hacer estas mediciones primarias no necesito un esquemático. Ya localicé cuáles son los MOSFET, los MOSFET de ingreso de voltaje. Acá del otro lado se puede ver que está el cable, está el conector. De este lado tengo las bobinas. Tengo ahí la parte de filtrado. Tengo el primer conmutador que se nota que es el primer conmutador porque va directamente, en este caso, el drenador, directamente a lo que son las bobinas. Estos seguramente son MOSFET del canal N. En una configuración donde tengo MOSFET de canal N y que los MOSFET de canal N estén ingresando del lado del drenador, tengo el diodo en contra, sé que el diodo interno lo tengo en contra, o sea que sí o sí este MOSFET tiene que conmutar para que esto comience a trabajar. Por lo general, esa parte del circuito, esta configuración de MOSFET da cuando los equipos están trabajando con MOSFET de canal N. ¿Sí? Obviamente, a la menor duda, esto lo podemos estar revisando, sobre todo si tenemos esquemático. Localizo los primeros conmutadores y vemos cómo está ingresando el voltaje. Primero a ver si está ingresando, si desde el conector está pasando alimentación. Así que vamos a poner la fuente de laboratorio, me estoy comenzando a entregar voltaje. Voy a ver si puedo poner una pincita en el negativo para que sea más cómodo. Bien, negativo, esto que acabo de poner es el negativo de mi multímetro y voy a estar analizando la parte de entrada. Lo voy a poner directamente así, no lo voy a poner como otras veces, esto se va a estar viendo bien igual. Ahí lo pueden apreciar bien igual. Perfecto. Acá yo tengo, de este lado tengo los conmutadores, ¿sí? Tengo la bobina. Lo primero que obviamente es mucho más fácil medir sobre la bobina. Cuando veo bobinas, estas son, si bien no son grandes, son considerablemente visibles y tienen un cuerpo generosamente cómodo para medir. Cuando veo bobinas de este tamaño o más grandes, siempre midan de los dos lados, porque a veces, a no ser que tenga un buen microscopio y estén viendo bien, a veces hay o se quiebra la soldadura y empiezo a tener mala conexión. Si el voltaje puede estar comenzando a ingresar, en cuanto presiona el botón de encendido se dispara, se desaparece. Entonces siempre traten de medir de los dos lados por cualquier cosa. Esto sobre todo aquellos que están comenzando. ¿Sí? Aquí voy a estar midiendo, vean el multímetro, está en escala de voltaje. Ahí no me está viendo nada. Vamos a revisar si está bien puesta. Se escapó la malla. Bien, ahí ya me está mostrando 18, 19 voltios, que es lo que la fuente de laboratorio está colocada. Medimos por la duda del otro lado.
tenemos exactamente lo mismo. Y tiene que ser exactamente lo mismo porque son bobinas, son para la corriente continua un pedazo de alambre. Aquí ya encontramos con el drenador del primer MOSFET. En el drenador del primer MOSFET obviamente tengo que tener ahí los 20 voltios. Y si este MOSFET está conmutando, tengo que tener del otro lado, en la fuente, tendría que tener ahí también los 20 voltios. Y acá no los tengo. ¿Sí? Ya aquí vemos que tenemos un inconveniente. Voy a la puerta a ver si está recibiendo lo que corresponde, pero el MOSFET no está conmutando, pero en la puerta tampoco no tengo nada. ¿Sí? En la puerta sigo sin tener nada. Entonces, obviamente, si no conmuta este MOSFET, tampoco va a conmutar el siguiente, y en lo que es la resistencia de sensado de voltaje de adaptador, que sería esta, igual ahora lo vemos en el esquemático, aquí obviamente tampoco tengo ningún voltaje. Entonces, si no tengo voltaje hasta este punto, estuvimos midiendo, medimos que el voltaje llega hasta el drenador del primer MOSFET. Ahí lo tengo los 19-20 voltios, ningún problema, pero no está conmutando, ¿sí? No está pasando a través de este MOSFET. Medimos la puerta y no teníamos ningún voltaje. Estos están unidos, están trabajando a pares, así que lo que tenga en uno tiene que replicarse en el otro indefectiblemente. Si en la puerta de PQ303 tengo voltaje, también la tengo que tener en la puerta de PQ304. O sea que estos dos MOSFET no están conmutando, no están trabajando, y aquí no estoy midiendo qué es esto, resistencia de sensado del lado del adaptador, no tengo voltaje. Que no tenga voltaje en esta resistencia de sensado, ¿qué puede estar ocurriendo? Varias cosas. No es un solo efecto que podamos encontrar en relación a que no tengo voltaje aquí, siempre sucede lo mismo. No, esto puede ser y va a depender un poco también de la configuración de la placa. Primero, lo que tengo que establecer, sí, y esto en general, no solamente apuntado a esta placa, lo que tengo que establecer si esta resistencia, en este caso PR304, vamos a agrandarlo un poquito, si esta resistencia PR304, resistencia que estaría sensando, repito, la corriente que demanda el equipo por parte de la que puede estar entregando el adaptador, si esta resistencia puntualmente para la placa que estoy viendo tiene esta posición donde después del segundo conmutador de PQ304 aparece esta resistencia. Inmediatamente después de esta resistencia, lo que estaría marcado en este esquemático como terminal 3 y 4 estarían haciendo lo que es el voltaje principal, ¿sí? Con el nombre más 19 B corta velar. Acá nació el voltaje principal para este proyecto, para lo que es esta placa que estamos analizando. Esta placa que tiene como IC Charger un BQ de la familia 24781, 780, que son bastante similares, que para lo que es este proyecto, para lo que es esta placa, tienen sistema de ingreso de voltaje HPV. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está puesto el adaptador, tengo puesto el cargador de batería, tengo puesto el adaptador, tengo puesto la fuente de laboratorio, el voltaje que va a predominar en el resto de la placa como voltaje principal va a ser el valor que me esté entregando esa fuente. En este caso, 19 voltios, 20 voltios, ¿sí? No importa si está o no está puesta la batería. Siempre en este sistema HPV, lo que voy a estar teniendo como voltaje principal es el voltaje que entrega el adaptador y siempre manda el adaptador. No importa, repito, si está o no está la batería. Ahora, ¿hay otro sistema? Sí, hay otros sistemas. El sistema NB3C, en el cual, si bien tengo puesto el adaptador y podría decir estaría mandando el adaptador, entre paréntesis, el sistema o el voltaje, mejor dicho, voltaje que denominamos voltaje principal, ya va a cambiar. No importa tanto el valor numérico que tengamos midiendo en lo que entrega nuestro adaptador, nuestra fuente de laboratorio, el IC Charger va a estar tomando ese valor de voltaje y me lo va a estar, llegado el caso, va a depender del proyecto, pero o me lo va a estar bajando
o me lo va a estar subiendo. O es una fuente, o se va a convertir en una fuente book o se va a convertir en una fuente boot. Va a depender. No los quiero marear con esto porque no es el caso que estamos viendo en este momento, ¿sí? Pero esa línea de sistemas de entrada de alimentación son un poco más inteligentes y se basan en, esto más que nada lo voy a estar encontrando, este sistema NBDC lo voy a estar encontrando asociados a celulares, a equipos que no tengan demanda grandes, como las notebooks, que no tengan demanda grande de corriente, ¿sí? De corriente. ¿Por qué? Que no aplica tanto para quizás estar en otros sistemas donde tiene baterías grandes, equipos grandes que necesitan una carga más rápida. Precisamente no se caracteriza el sistema NVD para cargas rápidas. Es un sistema que me va a proteger más la batería, va a ser una carga mucho más prolongada y maneja mucho el tema de la corriente que recibe la batería. Entonces esto hace que la batería dure mucho más tiempo o dure más tiempo del que estaría durando en un sistema HPV. Esa es en función, así resumiendo rápidamente la diferencia de los sistemas. Yo dentro de poco voy a estar sacando un pequeños libros hablando puntualmente de esto, ¿sí? De los dos sistemas, sistemas HPV y sistemas NVD. Pero aquí puntualmente este sistema es HPV, que para los que son las notebooks relacionadas a PC, sacando a los que son equipos Mac, es el que medianamente predomina. Si bien están apareciendo cada vez un poquito más estos equipos que tienen control distinto de entrada de alimentación, distinto a lo que veníamos estudiando, todavía no predomina. ¿Sí? Siguen apareciendo muchísimos equipos más con el sistema HPV. Este sistema que tenemos es HPV. Entonces quiere decir que cuando tengo puesto el adaptador, manda el adaptador y el voltaje que voy a estar teniendo como voltaje principal es adaptado. Ahora, la resistencia esta, PR304, me sirve ¿para qué? Como técnico. Me va a estar dando información, sí, me va a estar dando orientación. Me va a estar orientando en la placa, y eso es entre comillas porque ahora lo menciono, me va a estar orientando dónde estaría el sistema charger, dónde estaría el sistema de carga de batería, dónde estaría ingresando los voltajes, ¿sí? Y en muchos casos, al medir esta resistencia, me estoy dando cuenta si el voltaje está ingresando al equipo, el voltaje que entrega el adaptador está ingresando. ¿Por qué? Porque está en una posición, como en este caso, como en este caso, donde la resistencia está después del segundo conmutador e inmediatamente nace el voltaje principal. Ahora, ¿es la única forma que voy a encontrar esta resistencia? No, esto lo he mencionado, está en el curso también. Esta resistencia a veces me la colocan entre medio de los conmutadores. O la tengo entre medio de los conmutadores o en menos ocasiones, menos oportunidad, la puedo llegar a encontrar también, que está delante de los conmutadores. ¿Qué ocurre? Si está en el medio o está delante de los conmutadores, ya no me está sirviendo como orientación a ver si el voltaje está ingresando. Si yo no puedo medir la resistencia de sensado, si la tengo aquí en el medio de los dos conmutadores o la tengo adelante del primer conmutador, la resistencia esta va a tener un valor, pero no me está diciendo, no me está sirviendo, no me está informando que ese valor está ingresando, ¿sí? A no ser que estén conmutando los MOSFET. Entonces ahí ya no me estaría sirviendo como técnico estar analizando desde esta resistencia. Ahora, pueden decir, y bueno, pero ¿cómo sabemos en la placa qué posición tiene esa resistencia? Y si no tengo esquemático, se dificulta. Si yo estoy trabajando en la placa directamente, si estoy trabajando aquí la placa, y bueno, acá visualmente esta plaquita me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que aquí yo tengo. Del otro lado se nota que está el conector. Cable rojo positivo, cable negro negativo. La conexión del positivo la tengo aquí, de este lado visual ahora, y acá tengo dos bobinas. Si yo ya tengo una noción de cómo ingresan los voltajes en un equipo, medianamente ya ir sectorizando la placa y saber cómo ingresan los voltajes y qué puedo encontrarme en un sistema charger, me ayuda a entender. Obviamente, si no
tengo ningún conocimiento, esto se me va a estar complicando un poco, ¿sí? Entonces está bueno que traten de adquirir algún conocimiento, sea por internet, sea que compren un curso, lo que sea, pero traten de tener un conocimiento porque si no, esto que estamos mencionando, que aquí parece fácil, sí, es fácil cuando tengo una noción, si no, esto se complica. Me está diciendo de que acá ya tengo las bobinas, ya sé que está ingresando el voltaje positivo, lo tengo en esta parte. Ahora, inmediatamente de la bobina veo que va el drenador de un MOSFET. Mi cabeza ya tiene que darse cuenta que este es el primer conmutador, no queda otra chance, otra posibilidad. Y si bien tampoco es una regla, en este equipo me lo hicieron mucho más fácil y el segundo conmutador lo veo que está conectado entre sí. Veo que terminal 1, que tiene el puntito ahí, el puntito en el MOSFET, terminal 1, terminal 2, terminal 3, surtidor, está uniendo con el otro surtidor que tiene el puntito, terminal 1, terminal 2, terminal 3. Esto es re fácil. Acá estos dos están trabajando en pares, seguro, no queda otra chance que sea así. ¿Cómo no estarían trabajando por pares? Cabe la pregunta a ustedes mismos, viendo esto sin esquemático, es que si yo encuentro un primer conmutador y un segundo, que el segundo no coincida fuente con fuente o drenador con drenador, porque también se puede dar ese caso. Que estén invertidos, o sea, en el primer conmutador yo tengo ingresa por el drenador, sale por el surtidor, o ingresa por la fuente y sale por el drenador, y el segundo conmutador, segundo MOSFET, está invertido. Ya no coincide fuente con fuente, sino si acá yo tengo en el primero una fuente, acá ya tengo un drenador. Ya esos me tengo que dar una idea de que no están trabajando en conjunto. Sí, ¿van a trabajar los dos a la vez para que ingrese voltaje? Sí, pero no trabajan con la misma orden. No viene la orden del mismo lugar o la misma señal me están activando a las dos puertas de estos MOSFET, ¿no? Entonces ahí ya me tengo que dar una idea de que un MOSFET, que puede ser canal P, quizás el primero, la mayoría de los casos los voy a encontrar así, y el segundo MOSFET que sea un MOSFET de canal N, esas son entradas mixtas que yo les suelo bautizar con ese nombre, entrada mixta, donde tengo un MOSFET de canal P y un MOSFET de canal N. El MOSFET de canal P va a ser activado seguramente por un pequeño circuito que está relacionado al ingreso del voltaje. Y el MOSFET de canal N seguramente va a estar trabajando en función a una orden que va a recibir el IC charge. En la mayoría de los casos lo encuentro así. No voy a seguir profundizando en eso porque lo voy a terminar mareando sobre esto que estamos viendo. El caso puntual que este equipo tiene dos MOSFET que trabajan en pares. Dos MOSFET de canal N. ¿Cómo me doy cuenta de canal N? Bien. Si está ingresando del lado del drenador, aquí yo tengo, recordando, esto, repito, tengo que ser reiterativo. Esto siempre funciona que me estoy acordando de lo que estudié ya, que lo que tengo aprendido sobre los componentes. Yo sé que un MOSFET de canal N, un MOSFET de potencia de canal N, un MOSFET de canal N que puedo llegar a encontrar en los equipos. Y hago un pequeño paréntesis. ¿Todos los MOSFET tienen un diodo interno? No. Hay MOSFET sacando líneas que lo puedo encontrar en un equipo portátil donde el MOSFET no necesita el diodo para trabajar. Es un agregado que puede estar siendo o no utilizado en el sistema. Es un agregado nada más. De hecho, si este primer MOSFET no tuviera un diodo interno, esto funciona perfectamente igual, ¿sí? Pero no van a estar en las fábricas de ensamblaje, cuando arman esto, no tratan de abaratar costos. Entonces, si estos MOSFET, el primer MOSFET cumple con la función que tiene que ser teniendo el diodo interno, aunque no lo necesiten, no van a estar comprando otro MOSFET que no tenga diodo interno. Así que utilizan lo que tienen. En este caso, tiene un diodo interno. Y si recuerdo cómo es el MOSFET de canal N, el diodo interno apunta en directa hacia el drenador. Eso quiere decir que cuando esté ingresando el voltaje se va a encontrar con el diodo en contra. Entonces no puede pasar por el diodo. Entonces, indefectiblemente, en este equipo, sí o sí, tiene que conmutar el MOSFET para que comience a trabajar, para que comience a ingresar, mejor dicho, el voltaje. Trabajar es otra cosa. Para que comience a ingresar el voltaje, sí o sí, este MOSFET tiene que trabajar. En cambio, en un MOSFET de canal N que esté en directa el diodo interno, puede estar comenzando a activar el sistema de ingreso de voltaje.
¿sí? Entonces ahí ya tengo que estar analizándolo desde otro punto de vista. Aquí, puntualmente, este MOSFET, primer MOSFET y segundo MOSFET, tienen que trabajar ambos. Sobre todo el primero, porque si no, no ingresa nada de voltaje. Porque si el MOSFET primero trabaja, aunque el segundo no esté trabajando, como ya tiene un diodo en directa, porque el diodo en directa está entre fuente y drenador, entonces ya va a permitir que ingrese voltaje. Quizá no sea el adecuado para que funcione el equipo, esa es otra cosa y eso lo menciono muy bien, después lo vemos o lo repasan ustedes en las clases de chart. Eso lo explico bien, pero para lo que es el caso estaría midiendo un voltaje porque pasa en directa por el diodo, ¿sí? Entonces, el importante en este sistema es que al menos trabaje el primero. Obviamente tienen que trabajar los dos, ¿sí? Pero que trabaje el primero. Si este no trabaja, no hay nada de voltaje. Cero voltaje ingresando por este equipo. Entonces, si ya lo medimos que en la puerta no tengo nada, medimos que en la fuente no tengo nada, obviamente no está ingresando el voltaje. Si yo sigo visualmente observando esta placa, que está muy fácil, después del segundo MOSFET, o sea, ingresa el voltaje por lo que es la fuente, va a salir por lo que es el drenador. Este drenador está directamente relacionado a este extremo de la resistencia de sensado, ¿sí? Esta es la resistencia PR304. Y del otro lado de la resistencia, inmediatamente tengo lo que es un pequeño jumper y de ahí ya está naciendo el voltaje principal. Ahí nació el voltaje principal en este equipo. Entonces, esta resistencia en esa posición ya me sirve para orientarme si está o no está ingresando el voltaje. Ahora, seguramente ustedes se pueden preguntar, pero si la resistencia estaba en el medio, estaba adelante, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo saber si me sirve o no medirla? Si tienen una duda, no tenemos esquemático, todavía no lo buscaron porque hay muchas mediciones. De hecho, esto que estamos trabajando en esta placa, yo lo puedo hacer perfectamente sin esquemático. Lo pongo esquemático por comodidad. Si esta resistencia, como en este caso, no tiene un voltaje, ahí es fácil, porque no está pasando nada. Si yo tengo voltaje en la parte de entrada, hasta el conector, me doy cuenta cuál es el primer conmutador. En uno de esos extremos tengo voltaje, del otro lado no tengo nada, no está trabajando, la resistencia esta la mido y no tiene nada. Bueno, no me importa en qué posición tiene, no está ingresando voltaje, ya de una. Pero si yo mido voltaje en esta resistencia y no tengo esquemático y no visualmente la placa es compleja, tiene todo mezclado de un lado, del otro, mucho más separado, quizás tiene un MOSFET en la parte donde está el conector de entrada, el jack, y la otra parte está todo cerca de lo que es el conector de batería o el sistema charger, y hay una distancia bastante importante en todo esto y imposible hacer seguimientos visuales. Bueno, surgen todas estas cosas y que la resistencia la puedo llegar a ubicar porque es un poco más grande que el resto. Me doy cuenta que esa puede ser la resistencia de sensado, pero no estoy seguro en qué posición está. Bueno, lo que puedo hacer ante esa duda es tratar de localizar cualquier fuente buck y el drenador del primer MOSFET de cualquier fuente voy a tener voltaje principal, porque lo necesita para poder después transformarlo en el valor que sea. En este caso, escribiendo la fuente que está generando el voltaje de carga de batería, necesita esos 20 voltios, 19 voltios en el drenador de este MOSFET para poder generar los 12. Y busco, acá tengo una fuente, y esta es la RAM, acá tengo, para generar este 1.2 voltios, necesita el voltaje principal. ¿En dónde? En el drenador de primer MOSFET. El IC, seguro que no, pero que el IC se alimente o no del voltaje principal es otra cosa y lo voy a tener que analizar en mi placa. Pero sí o sí necesito voltaje principal en el drenador de primer MOSFET para que pueda convertirse en el valor que necesite la fuente, entregar esa fuente. ¿Cómo me doy cuenta, profesor? ¿Cómo me doy cuenta dónde están las fuentes? Porque toda fuente buck tiene una bobina, un inductor grande. Visualmente es muy fácil de reconocer. Bien, entonces, aquí, ahora, ¿dónde tengo fuentes de potencia? Por ejemplo, acá tengo un inductor
Esto está relacionado a una fuente de potencia. Acá tengo MOSFET. Uno de estos dos MOSFET, en el drenador de uno de estos dos MOSFET, tengo que tener 19 voltios, sí o sí. No sé cuál es el drenador, no sé cuál es el surtidor, no importa. Alimentan la placa, toman la puntita del multímetro. Tocan de los dos lados. En alguno de las terminales tengo que tener 20 voltios. No los tengo porque el voltaje principal no está ingresando. Sí, ahí ya se dan cuenta que el voltaje principal no está ingresando. Sí o sí tiene que tener, en cuanto pongo el adaptador o tengo puesta la batería, si el equipo se está alimentando con batería, ahí en el drenador del primer MOSFET sí o sí tengo voltaje principal. Ahí se dieron cuenta si está ingresando o no. Volvamos. Son 3 pasos que siempre tengo que dar para analizar algo. Nosotros hicimos la primera medición sobre esta resistencia que me sirve, porque da en la posición que me sirve, ya lo verifica, y me sirve la posición de esta resistencia que sé que tiene que tener. En cuanto pongo el adaptador y estos dos MOSFET conmutaron, los dos MOSFET de entrada conmutaron, tengo que tener los 20 voltios. No los tengo. Ahora, que no los tenga, ya hice esa primera medición. Si son 2 puntos más, que ahora los menciono. Que no los tenga puede ser, como dije antes, una bastante importante cantidad de cosas que me pueden estar pasando. No lo puedo resumir en un solo punto. Ah, no tengo voltaje acá, tienen que revisen esto porque es eso seguro y ya está. No y no. Lamentablemente eso no funciona así para nosotros. Que no tenga voltaje aquí puede deberse a parte fácil, que obviamente siempre verifiqué que esté ingresando el voltaje del conector de entrada, ¿no? Es lo primero que tengo que saber. Que en la placa está ingresando el voltaje del adaptador. Después, si conmuta o no los MOSFET es otra cosa. Verifiqué, ya medí en uno de los dos del MOSFET, del primer MOSFET, tengo los 20 voltios. Vale. Ahora, que no esté pasando puede ser la parte fácil, que los MOSFET no estén conmutando. Por ejemplo, si este primer MOSFET, no digo se haya puesto un corto, digo que directamente no esté trabajando, se haya roto el MOSFET en la parte que trabaja, ¿sí? No esté, más que reciba voltaje en la puerta, él no activa. Esa es una falla que puedo encontrar. No es la más común, pero puede aparecer. Lo otro es que directamente se ponen en corto. Si se pone en corto entre puerta y fuente, el MOSFET no va a estar trabajando. Es la parte, digo puerta y fuente, porque es la parte más endeble del MOSFET, ¿sí? La parte de la puerta con unión al resto de positivo, que por lo general con la parte de lo que es la fuente, es donde se pone en corto o manifiesta tener un corto entre estos terminales. Que se ponga en corto el diodo interno. Sí, pero si se pone en corto un diodo interno para lo que es el trabajo de ingreso de voltaje del lado del adaptador, no sería el problema. Sería al contrario. Tendría que dejarme pasar voltaje de una. Es como si le estaría soldando un pedacito al app entre los terminales. Así que no aplicaría aquí si el diodo me ayuda o no. Los diodos se pueden abrir y no digo que no, pero no es de las fallas que comúnmente puedo encontrar. No recuerdo ni siquiera uno que tenga así presente, que haya encontrado un diodo abierto. Se ponen en corto, pero abrirse es más difícil. ¿Qué otra cosa? Que el IC, en este caso puntual para este proyecto, este IC está manejando los MOSFET. Entonces él, para poder manejar los MOSFET, tiene que estar trabajando. Para él trabajar, o el bloque que necesito que trabaje para que me esté generando la activación de estos MOSFET, tiene ciertas complejidades, ¿sí? Es un bloque en el cual va a estar controlando el voltaje que ingresa del adaptador, y si todo eso da bien, a través de un elevador de voltaje me va a estar entregando el voltaje que necesitan estos MOSFET. Recuerden, esos MOSFET de canal N. En la puerta de estos MOSFET yo tengo que tener un voltaje levemente superior a lo que tengo o voy a tener en la fuente. Y siempre la relación con la fuente. Entonces, ¿qué valor de voltaje estoy manejando o qué va a estar manejando estos MOSFET? 20 voltios, 19 voltios. Bueno, entonces yo tengo que tener alrededor de entre 22 a 26 voltios en la puerta de estos MOSFET para que conmuten. Lo más común es que está dentro de los 24 a los 26, en los más comunes de encontrar. Con ese valor de voltaje, el MOSFET conmuta de forma correcta y permite que tanto el voltaje como la corriente
pueda demandar el equipo pase a través del MOSFET sin problema. Entonces, este IC es el encargado de hacerme conmutar. Entonces, ¿puede ser que falle el IC? Sí, puede ser que falle el IC. También puede ser que el IC no se esté alimentando, que es otra que tengo que estar analizando. Él se alimenta a través del terminal 28. Me encuentro que si lo sigo un poquito, tengo una resistencia de 10 ohmios, una resistencia puente, es esto, y un diodo doble, en el cual, como este IC tiene que estar alimentado siempre, sea con adaptador o tenga puesta solamente la batería, tengo las dos entradas. O está alimentándose con adaptador o se está alimentando con batería. Con adaptador, fíjense en el nombre que tiene, ¿sí? Más 19 puertas bajo BIN. Es el mismo nombre que tengo arriba a la izquierda, ¿sí? Aquí. Quiere decir que sin importar si los MOSFET trabajen o no, él ya se está alimentando. Entonces yo tengo que venir al terminal 28 de este IC y ver si hay voltaje para saber si está alimentado de forma correcta. Y después, otro punto importante que tiene de verificación para que habilite los MOSFET de entrada es va a estar tomando un valor de referencia, sí, a través de acá tiene un divisor, también fíjense que tiene el mismo nombre, está tomándolo desde este punto. Está tomando a través de un divisor un valor de voltaje. Esto lo tienen, recuerden que lo tienen la información en la parte del curso, donde nos extendemos bastante en conceptos de carga de batería y de charger, pero aquí, para que no tengan, refrescar la memoria, o aquel que todavía no estudió esta parte, aquí en el terminal 6 tengo que tener alrededor de 2.45, 2.5 a 2.8, va a depender un poco del proyecto, pero dentro de ese rango de voltaje es el que tengo. Entonces, ¿cómo comienzo? Me pongo a analizar todo esto que estoy mencionando, a ver si está alimentado el IC Charger, a ver si está ingresando voltaje, si el control del lado de estos 2.5, 2.7, 2.8 voltios en el terminal 6 lo tengo. Sí, momento, tranquilo. Eso lo podemos hacer, pero primero hay algo más fácil que puedo hacer, porque yo para hacer esas mediciones necesito, obviamente, si yo ya tengo experiencia y recuerdo el orden de estos terminales y lo que tiene que suceder en este IC Charger, es fácil, lo puedo empezar si quiero midiendo eso. Pero si no, voy a necesitar abrir un esquemático o al menos un datasheet. Si no, no voy a poder estar analizando estos terminales del IC. Entonces, hay cosas que puedo hacer sin abrir la primera medición y puedo hacer aquí para hacer una comprobación. ¿Hace falta que necesite sí o sí el esquemático o sí el datasheet? No, hay cosas que puedo hacer fácil. Mencioné que todo esto que acabo de hablar puede ser factible de que no me esté ingresando voltaje, o sea, culpable de que no esté pasando voltaje y que no lo esté midiendo aquí en la resistencia Joule, ¿sí? En la resistencia de sensor. Sí. ¿Qué otra cosa? Me estaría faltando algo más aquí todavía. ¿Qué otra cosa puede suceder? Recuerden que esta línea de equipos, estas placas, tienen muchas protecciones. Y estas protecciones no es el nombre de protección y nada más, sino que actúan y en muchos equipos, cuanto más de alta gama es, más protecciones tienen y más verificaciones tienen que estar pasando todos los circuitos, verificaciones a ver si están funcionando de forma correcta para que se permita que siga una secuencia de encendido o que siga alimentándose esa parte o la placa entera. Entonces, si algo está mal en la placa, llámese que esté mal, que tengamos un corto en algún componente, sea pasivo, sea activo, si algo está mal, puede saltar una protección en la cual no permita que estos MOSFET conmuten. Entonces, no va a tener mucho sentido que comience mi análisis directamente sobre ese charger. De hecho, repito, el orden lo puede poner que le quede como a ustedes. En mi caso, yo siempre voy primero a lo fácil, a lo que es más sencillo y que ni siquiera necesito un esquemático para ver. Una vez que localicé que me sirve la resistencia de sensado o donde quiera medir voltaje principal, me da lo mismo, pues lo puedo hacer tanto
sobre esta resistencia como en el drenador, por ejemplo, de PQ305. Es exactamente lo mismo lo que voy a hacer. ¿Sí? Me sirve igual. Son 3 puntos, 3 pasos que tengo que hacer. Ya hice el primero. Medir voltaje no existe. Lo otro que tengo que hacer es una comprobación. Comprobar si esta línea principal con relación a ground, con relación a masa, está con problemas, está comprometida. Porque si está comprometida, si por ejemplo tengo algo en corto directamente en la línea principal, va a actuar, tendría que estar actuando, repito, va a depender un poco del proyecto, si es muy básica la placa, a veces hay pasos que se saltean, pero en la mayoría me voy a encontrar que si tengo un corto importante en la placa, actúa la protección para que ese charger no permita que estos MOSFET trabajen. Entonces tengo que empezar por ahí. O de mi lado, suelo empezar por ahí. ¿Qué hago? Medir voltaje no existe. Segundo paso, ¿qué es? Medir con relación a ground. Entonces agarro, pongo mi multímetro en escala sonora o en escala ómnica. También hay muchos que lo usan en escala de diodos. ¿Cómo les quede cómodo? ¿Cómo estén acostumbrados ustedes? Eso es indistinto. Yo ahora lo puse en escala sonora. Ya acabo de morder aquí la pincita del negativo. Y lo que voy a estar haciendo, como lo estoy, sí. Lo que voy a estar haciendo, ¿qué es? Primero verifico que aquí donde yo ubiqué masa, ground, sea realmente ground. Así que toco cualquier otra parte de la placa, conector, lo que sea, pita, listo, excelente, ahí está el ground. ¿Sí? Yo lo medí en la resistencia shunt, la resistencia de sensado. Y sonido, pita. ¿Tiene una duda con esta resistencia? ¿Está en la posición que tiene que estar? No sé, no tengo esquemático, no lo encuentro, me da fiaca buscarlo. Bueno, busquen cualquier fuente. Acá tengo una que está bastante retirada. Me doy cuenta que es una fuente porque tengo el inductor, tengo el capacitor, tengo los MOSFET. Bueno, en uno de los terminales del MOSFET, en el MOSFET de alta, el drenador, si vemos en MOSFET de alta, drenador, ahí me está picando. Listo, ya me di cuenta. Acá exactamente la misma edición que hice en la resistencia de Jun, la resistencia de sensado, la puedo hacer aquí. Tengo corto. Listo, ya lo detecté. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Con eso ya me di cuenta que está en corto. Corto directo. Antes de mencionar el tercer paso, menciono lo otro que me puede haber encontrado. Es que yo mida esta resistencia y no la voy a estar tocando, pero la mida y que muestre eso, nada. Infinito me está mostrando, o un valor muy alto en ohms. No me está mostrando que hay un corto. Puedo encontrarme estas dos situaciones, como en este caso que pita, o me puedo estar mostrando de que no pita. Pero ese segundo paso lo tengo que tomar así, como un segundo paso. ¿Por qué? Que pite ya me está diciendo que hay un corto. Listo. Ahora vamos a usar un análisis un poco distinto para encarar esa falla. Pero si no pita, no me está diciendo que está todo bien. Me está diciendo que no está tan mal la cosa. ¿Por qué? Porque yo estoy tocando y no pita en una línea donde está lleno de componentes. Yo analizo un poquito aquí. Donde nació el voltaje principal, va prácticamente toda la placa. Todo lo que esté directamente relacionado, por ejemplo, sin irme muy lejos, aquí yo tengo una línea de capacitores que están directamente relacionados a el voltaje principal. Cualquiera de estos capacitores, tengo un extremo ground y un extremo al positivo. Cualquiera de estos que se ponga en corto me hace este efecto, que es lo que estoy midiendo. Si sigo analizando la placa, por ejemplo, acá tengo la fuente de 3 y 5 voltios, separadas, ni sé dónde, ven que no hay MOSFET, porque los MOSFET están acá adentro, pero sí hay un inductor, y tengo un inductor, eso sí lo puedo visualizar en la placa. Esta fuente se alimenta, estos IC se están alimentando de los 19 voltios. Se alimenta el IC para hacer su trabajo, pero además también lo tengo internamente en el drenador del MOSFET de alta, también tengo los 19 voltios. No lo puedo medir desde ahí, no importa, pero yo sé que acá
tengo que tener 19 voltios en estos terminales 2, 3, 4 y 5, seguro estos 19 voltios. Pero fíjense que también hay una tira de capacitores, que un extremo está en ground y el otro extremo directamente ligado a los 19 voltios. En el de abajo pasa lo mismo. Esto replicado en la placa, hay cientos de componentes directamente pasivos, capacitores directamente relacionados al voltaje principal, que cualquiera de ellos, pero cualquiera se puso en corto y me va a estar manifestando exactamente la misma falla. Eso por un lado. El capacitor se pone en corto, por lo general se pone como una resistencia de bajo ohmiaje. Va a depender de la cantidad de fuga que tenga, puede ser apenas un poquito y el componente solamente no me manifiesta un corto directo, pero empieza a levantar temperatura, como por la mayoría de los casos. Un capacitor se pone en corto con una resistencia bastante baja y se ponen semi-alambrecitos, ¿sí? No digo 100% alambre, pero semi-alambre, en el cual me permite visualizar que tengo un corto al medirlo con un multímetro nada más. Pero ¿qué sucede si el problema lo tengo dentro de un componente como componente activo, como puede ser un IC? El IC internamente está compuesto por cientos y miles de componentes, muchos componentes en sus distintos bloques que puede estar conformando a la totalidad del IC, se alimentan y tienen que esos componentes internos empezar a interactuar para que internamente empiece a distribuirse el voltaje. ¿Qué sucede si dentro de esos bloques que se tienen que estar alimentando se manifiesta un problema, una falla, uno de esos componentes diminutísimos, pequeñísimos, se pone en corto con relación a ground? Yo no lo voy a estar manifestando, no lo voy a estar midiendo directamente con mi multímetro. ¿Por qué? Porque esto necesita que conmute internamente a algún otro dispositivo para que alimente ese bloque que está dañado. Entonces, hasta que no aparece voltaje, no se manifiesta la falla. Por eso el tercer paso que tengo que hacer siempre, no importa la medición que me haya dado aquí la resistencia de sensado, es inyectar voltaje. Si yo cuando medí la resistencia de esta Jun no me pitó, el siguiente paso es inyectar voltaje. ¿Cómo lo voy a estar haciendo? No voy a soldar un cablecito porque no hace falta. Es un toque nada más para ver qué me manifiesta la fuente del laboratorio y nada más. ¿Qué voy a estar haciendo? Bueno, voy a estar poniendo mi pincita negativa a lo que yo sepa, considere que es ground en mi placa. Sí, yo sé que estos son ground. Y, y mi pinza positiva de mi fuente voy a hacer tocar lo que sea voltaje principal. Lo puedo estar tocando desde aquí. Bueno, voy a tocar porque esta fuente está apagada. Puedo estar tocándolo desde aquí, que es la resistencia que yo sé que funciona para mi proyecto. Sé que acá nace el voltaje principal. O si tengo la duda, lo puedo estar tocando en el MOSFET ese que estaba midiendo recién, en el drenador del MOSFET de la fuente que estaba midiendo. Perfectamente lo puedo hacer de ahí. Aquí voy a la hipótesis de que yo medí con mi multímetro esta fuente de voltaje principal y no me mostró que hay un corto. De hecho, me puede estar mostrando hasta infinito o un valor en megaohmios, ¿sí? No me manifestó que hay un corto. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a poner mi fuente de laboratorio. Yo por lo general, siempre en estas pruebas, limito un poco lo que es la corriente. ¿Sí? Porque no necesito tener 5 amperes o 10 amperes, lo que sea mi fuente, que me esté entregando mi fuente, no necesito poner al máximo. Esto más o menos dentro de un ampere y moneditas, 2 amperes como mucho. Dejo el voltaje porque no me manifestó que hay un problema, no hace falta bajar el voltaje aquí todavía. Repito, estoy analizando esto en función, hipotéticamente, que cuando medí esta resistencia, donde nace el voltaje principal, me dio infinito, me dio un valor alto no, ¿sí? No es el caso este. Ahora volvemos a este caso. Pero para que ustedes tengan la noción de qué prueba hago. Entonces pongo medianamente ahí cerca de un ampere. Ahí voy a estar eliminando la fuente. Ahí. Ahora, si yo toco la resistencia de sensado, ustedes fíjense en el osciloscopio. Allá me está mostrando que hay algo, ¿sí? Bárbaro. Esto mismo me lo podría estar mostrando
si cuando yo medí con mi con mi multímetro, me dio 0, no había problema, me dio infinito, me dio un valor muy alto en ohmios, perdón, saquen la palabra 0, me dio un valor alto en ohmios, y cuando hago esta prueba de alimentar, ahí ya me muestra que hay un sobreconsumo. Ahí ya me está diciendo que tengo un problema. Puede ser, en la mayoría de los casos, se da en esta situación, que el problema sea algún semiconductor que está comprometido, que recibió voltaje y se manifestó la falla. También puede llegar a ser algún capacitor en menor instancia, porque la mayoría de los casos no se comportan así, pero se puede dar de que cuando recién recibe voltaje, ahí manifiesta falla. ¿Sí? También se puede, no es imposible que aparezcan esos casos también, se dan. Así que también lo pueden tener presente. Volviendo a este caso, a mí, si yo hago esta prueba, yo veo ya que hay un corte. ¿Sí? Estoy viendo el osciloscopio que se paró, está mostrando que hay un amper, porque está seteado en un amper la fuente, y esto andando de hueca, y está seteada en un amper, así que sí, me está mostrando que hay un amper. Y si yo subo esta corriente de la fuente, y va a seguir, va a aumentar todavía mucho más lo que yo estoy viendo en el osciloscopio. Entonces sí tengo un problema. Entonces aquí necesito soldar un cablecito. ¿Para qué? Porque yo voy a soldar un cablecito, voy a inyectar voltaje y voy a estar revisando la placa a ver si algo levanta temperatura. Esa es una de las técnicas más fáciles que puedo estar aplicando con las herramientas básicas que puedo llegar a tener en un taller. ¿Sí? Nada con... Yo aquí lo voy a estar soldando, no la resistencia de sensado, perfectamente lo podría hacer ahí, pero como esto va a un jumper, esta placa lo tiene el jumper, entonces me queda más cómodo soldarlo en el jumper. Pero si no, estaría soldándolo en la resistencia de sensado en cualquiera de sus dos lados. Repito, resistencia de sensado porque aquí me sirve la resistencia esta, ¿sí? En la posición que está, vamos bien. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Ahora sí, con mi pincita Caimán, voy a estar alimentando la placa. No voy a tener cuidado que no estoy tocando en ningún lado. Pueden hacer un cablecito un poquito más largo si tienen la inquietud que pueda estar tocando algo, y si no, traten de manipularlo para que asegurarse de que no me esté tocando. Y voy a liberar la fuente y voy a empezar a tocar. Voy a sacarme este anillo. Estas cositas, el anillo está lindo quizás tenerlo, pero cuando voy a tocar la placa, esto puede ser peligroso. Obviamente si tienen pulseras, ¿sí? Metálicas de cuero, nada pasa nada. Pero si son metálicas, me ha pasado que he provocado cortos ahí con la fuerza. Por eso me quito todo. Sobre todo en la mano que voy a estar utilizando. Voy a liberar la fuente del laboratorio y voy a estar buscando algo que esté levantando temperatura. A veces se manifiesta muy fácil porque levanta mucha temperatura, a veces se manifiesta medianamente con un tiempo de exposición al voltaje, porque le va levantando muy a poquito la temperatura, y a veces es pero muy poquita la temperatura que levanta y me cuesta un poquito más localizar. Pero en la mayoría de los casos levanta temperatura. Si yo lo voy a estar tocando con mi mano en principio. Si tienen cámara térmica, ¿la pueden usar? Sí. La cámara térmica, si bien es algo que me puede servir, en muchos casos bastante, a veces es muy engañoso, porque me apunta a algo que realmente no es el problema. Me apunta a algo que quizás está relacionado a lo que es, y yo digo, ahí está el punto que levantó temperatura, lo levanto, lo saco, lo cambio y sigue el problema. Entonces, ahí tengo que estar analizándolo quizás de mi humilde punto de vista un poquito mejor, buscando otras zonas de temperatura. No me centro solamente en un componente. Si yo encuentro un IC que levanta temperatura, no le echo la culpa 100% a ese IC todavía. ¿Sí? Va a depender un poquito lo que estoy analizando. ¿Qué tipo de IC? Si es un IC driver de una fuente, si es un IC quizás de, no sé, de Wi-Fi. Es distinto la situación. Yo voy a estar tocando primero en principio con mi palma de la mano. Si ustedes tienen mucha callosidad, si tienen por el trabajo las manos muy duras, mucha piel, cuesta sentir diferencias de temperatura, busquen algo, ¿sí? Que en la parte de la mano sea más fácil de que
se transmita el calor. Y si es muy poquito la temperatura que a veces levanta, utilicen el labio. Si el labio, muchas veces, el labio tiene una temperatura de 37 grados y la más mínima diferencia de temperatura, el labio la percibe. Entonces, me resulta mucho más fácil por el tema del labio. Sé que muchos de estar riendo, está loco. Yo cientos de reparaciones de esa manera. Bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a quitar la memoria que estoy molestando aquí. Lo que voy a estar haciendo es alimentar la placa. Ya vimos que se dispara, ¿no? Da un ampere. Fíjense que el yo me bajó el voltaje 1.2 amperes. Fíjense que el osciloscopio también me está mostrando que estamos en corto. Y empiezo a tocar. Donde sienta un pequeño cambio de temperatura, ahí voy a estar centrándome. Yo estoy sintiendo aquí, ¿sí? De este lado. Por acá abajo. En esta zona. En esta zona que tengo aquí. Esta zona está relacionada a lo que es el CPU. Siento tibio de este lado, así que voy a girar la placa. ¿Pasa algo si la fuente está? No. Hago una pequeña pausa. 1.2 amperes, 1.1 amperes. 1 ampere es lo que recomiendo que estén inyectando. Ustedes pueden hacer dos técnicas de inyección. O, eso no lo mencioné, lo menciono ahora para que lo tengan presente. O bajo el voltaje, dejo la corriente libre, corta 2, 3 amperes y bajo el voltaje y empiezo con 1 voltio. Solo así a ver qué sucede. Fíjense que me está mostrando 300 CR de consumo con 1 voltio. Y yo más o menos recomiendo que ustedes estén inyectando o que tengan una demanda de corriente de alrededor de 1 ampere para que sea más fácil localizar el problema. Obviamente siempre respetando el voltaje de la línea. Acá yo puedo seguir subiendo voltaje porque estoy en una línea de 20 voltios. Si yo estoy analizando una fuente de 3 voltios, de 3.3, mi límite va a ser 3.5. Si estoy en una fuente de 5, mi límite va a ser 5. Si tiene 300 mA de consumo con 5 voltios, y bueno, voy a tener que arreglármela con eso, ¿sí? Estaré un poco más de tiempo, dejaré ese consumo que unos cuantos minutos, la placa así para ver que empiece a levantar algo de temperatura. No se desesperen porque no hay nada que se rompa, mientras estén dentro de ese consumo. Si yo tengo un corto masivo, importante como puedo llegar a tener aquí, y le libero todo el amperaje, dejo que tenga 3, 4 amperes, eso es peligroso, ¿sí? Porque puedo quemar pistas, destruir componentes, y hasta quizás era un semiconductor el problema, se comió toda esa corriente de golpe, internamente se terminó abriendo, pero no siempre manifiesta alargando un mito, no siempre manifiesta haciéndose un agujerito, a veces directamente fue todo tan rápido que en el encapsulado no se rompió nada, pero desapareció el corto. Y ahora se complica el tema de buscarlo, porque ya no tengo más el corto y el equipo obviamente tampoco funciona. Entonces, o bien, tengo 300 mA. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Y de a poquito voy subiendo vueltas. Casi ahí a 1 ampere, si le subo 3 voltios, pasé, así que lo dejo ahí 2 voltios y trato de ir trabajando ahí, o si mi fuente me lo permite, ir subiendo de a poquito. Me permite ir subiendo de a poco, y ir subiendo de a poco, con el 2.5, lo que me muestra, con 2.5 estoy en 2.3. Con eso, exactamente lo mismo, puedo estar buscando el problema. Cualquiera de las dos técnicas son válidas, ¿sí? Ustedes lo pueden elegir. Aquí estoy nuevamente entrenando 1.2 y sigo buscando. La zona que está cerca de lo que está relacionada al CPU es la que yo sentí que había temperatura. Yo siento que hay temperatura aquí, pero todavía no me estoy dando cuenta bien. Voy a mostrarlo. Yo siento la temperatura leve, apenas, no me quema el dedo nada. Yo lo siento por esta zona. ¿Sí? Siento la temperatura por esta zona. Entonces, ¿qué puedo estar haciendo ahí? Bueno, ¿puedo estar apoyando el labio ahí? Sí, puedo. Quizás ahí me dé cuenta rápidamente cuál es el componente. Lo otro que es alimentación. Dejo que se baje un cachito el calor.
Si tienen un aire acondicionado encendido, lo arriman. Si no, bajan un poco de calor. Podemos usar la técnica del rocín. Eso pueden llegar a utilizarlo. La técnica de utilizar el rocín. Es sencillo usarlo. Solamente dejamos que el humo, que sea el humo en las gotitas que caen, porque si no, no funciona. Inundo de este humo ahí en la zona que yo ya me di cuenta que tengo el problema. Una vez que ya terminamos, que vemos que la zona que estamos analizando, ya quedó ahí blanquita, y voy a estar alimentando nuevamente y ver si tengo la suerte de que se me manifieste aquí el problema. Voy a estar liberando nuevamente el voltaje, sube, y fíjense qué rápido allá está mostrando el componente. Sí, este es el primero que se le quitó la neblina esta blanca que dejó esta resina. Y ya puedo saber que este componente es el que estaba o me está trayendo problemas seguramente. Esta es una de las técnicas. También pueden utilizar el aerosol congelante, pero el aerosol congelante, al menos acá en Argentina, es un poco costoso y dura poco. En cambio, esto es una barrita que sale bastante menos y dura muchísimo tiempo. No sé el tiempo que tengo esta barrita, hace un montón que la tengo. Pueden usar la de Delta también, pero no es tan buena como esta. La verdad que para localizar falla, esta es marca china, no tiene nada, no, ni sé lo que es. Funciona bien. Vamos a levantar ese capacitor. Bueno, ahí ya vemos que el capacitor que acabo de sacar está en corto, ¿sí? Y si vuelvo a medir, ahora nos ocupamos de limpiar esta parte, pero si vuelvo a medir lo que es la parte de ingreso, vamos a ver que si era eso solo el problema. A veces hay más de un componente, ¿eh? No crean que yo podría haber alimentado aquí directamente, pero quería medir para que estemos viendo. Estoy en escala sonora y ya ahora con mi multímetro me muestra infinito. ¿Sí? Ahí estamos viendo infinito. Verifico las dudas, junto con la resistencia de ensado, me muestra infinito. Digamos que ahí, en teoría, tendríamos que tener esto ya solucionado. Podemos perfectamente en este punto volver a hacer un probar, o si quieren, inyectamos. Si se directamente agua, va el consumo dentro de lo normal. Sí, ya sin ver en el osciloscopio no son simplemente nada. Ahora faltaría limpiar y vamos a probar a ver si enciende.